Madrastra. Dícese de la nueva esposa de un padre, que no es la madre de los hijos anteriores de aquel. Una figura que fue bastante común en la antigüedad, debido a las altas tasas de defunción de las mujeres a la hora de dar a luz. Si bien hoy en día ya no es tan usual como lo era hace miles de años, la imagen de la madrastra sigue estando muy presente en el imaginario colectivo. Sin embargo, no lo hace de una manera agradable y positiva. Gracias a los hermanos Grimm y a una que otra telenovela clásica, las madrastras se han convertido en mujeres llenas de maldad que disfrutan de joderle la vida a los hijastros, algunas con mayor éxito que otras. La más famosa de estas señoras es la madrastra de Cenicienta, que estoy seguro reconocerás por la versión de Disney, una mujer fría y cruel que no le importa pasar sobre las ilusiones de su hijastra, con tal de obtener lo que ella quiere, encapsulando con ello la imagen actual que tenemos estereotipada de una madrastra. Pero, ¿y si te dijera que existió una madrastra malvada mucho antes de que los cuentos de hadas aparecieran? Livia Drusila fue una mujer romana que vivió durante los tiempos del emperador Augusto, con el cual por cierto llegó a casarse. Se le cataloga como una madrastra malvada debido a que se dice que orquestó las muertes de Cayo y de Lucio, nietos de Augusto que habían sido adoptados por este para que fueran sus sucesores. Según se cuenta por ahí, Livia mandó matar a ambos jóvenes, sus hijastros, para ayudar a que su propio hijo, Tiberio, pudiera acceder al trono de Augusto, cosa que al final consiguió. Pero aquí no estamos para contar la vida y villanías de Livia, sino al contrario, para cuestionar ese papel de madrastra y esclarecer si de verdad era tan perversa y desagradable como la historia nos ha hecho creer. Y es que si bien ha resultado bastante tentador para algunos historiadores ponerla como mala, la realidad es que quizás Livia no fue tan pecaminosa como nos la han pintado. Es así como llegamos al tema del video, a la verdadera historia de Livia, quien hasta este momento ha sido conocida como la madrastra malvada. Livia Drusila nació, como ya veíamos, en Roma, en febrero del año 59 a.C. Fue hija de Marco Livio Druso y tuvo la suerte de pertenecer a una poderosa familia romana de rancio abolengo, cuyos antepasados habían accedido a las más altas magistraturas del estado a lo largo de los siglos. Cuando tenía 15 años, se casó con Tiberio Claudio Nerón, que en aquel entonces tenía 40 años. Su matrimonio se realizó en sine manu, que es una fórmula menos restrictiva que los enlaces más tradicionales. Aquí la mujer no era tratada como una mercancía, sino que se le otorgaba mayor libertad y patrimonio propio, al tiempo que se encontraba bajo la tutela de algún hombre. Y es más, la mujer podía decidir divorciarse de su marido si así lo quería. Lo único malo es que retenía la custodia de los hijos engendrados durante el matrimonio, razón por la cual las mujeres casi nunca se divorciaban, por el miedo a perder a los hijos. Posteriormente en la vida de Livia apareció Augusto, que en aquel entonces aún era Octavio. Octavio contrajo matrimonio con Livia, con el permiso de su todavía marido, Nerón, quien seguramente vio en este divorcio la oportunidad de conseguir la amistad política del César, ya que no se opuso a su voluntad y le entregó a Livia sin impedimentos. De su primer matrimonio, Livia dio a luz a 2 hijos, Tiberio y Druso Claudio, el primero en el año 42 a.C. y el segundo en el año 38 a.C. No obstante, este último hijo generó una situación bastante particular, que se prestaba a malas interpretaciones, ya que Livia se encontraba embarazada cuando contrajo matrimonio con Octavio. El hijo era de Tiberio Claudio, pero para que la gente no creyera que era hijo de Octavio, se lo bautizó como Druso Claudio Nerón, para despejar cualquier duda sobre la paternidad del bebé. De su matrimonio, Octavio y Livia se vieron mutuamente beneficiados. Por un lado, Octavio era un buen partido para Livia, que, gracias a su poder, podía ayudarle a escalar posiciones en su vida social. Por otro lado, ella era un nexo que Octavio necesitaba con la alta nobleza señorial más antigua, lo que le permitiría ganarse su amistad y conseguir un mayor estatus entre ellos, cosa que efectivamente sucedió. Sin embargo, más allá de los aspectos de conveniencia que implicaba celebrar una unión así, hubo un factor muchísimo más determinante entre Octavio y Livia. Ambos de verdad estaban enamorados, y por eso decidieron casarse. Algo que, como podrás notar, era rarísimo entre los matrimonios de la época. Con el paso de los años, Octavio se convirtió en Augusto, y Livia se transformó en una mujer muy influyente,
que manejaba sus propios negocios, especialmente propiedades agrícolas, con las que amasó una importante fortuna. Además, sabemos que era una gran filántropa, que ayudó a hombres y mujeres sin importarle su condición o clase social. Todo ello era posible gracias a que Augusto la había liberado en el año 35 a.C. de la tutela Monebris, a la que estaban sometidas todas las mujeres romanas. Desde aquel momento Livia, a pesar de ser mujer y no tener ningún cargo público, tomó las riendas de su propia vida. Aún así siempre actuó de una forma discreta, guardando las formas de un estricto régimen patriarcal como era el romano. Pese a todo, las mujeres en Roma tenían un papel fundamental. Al fin y al cabo eran ellas las únicas que podían engendrar a los nuevos vástagos de la estirpe romana, para que mantuvieran viva la república. La mujer era vista solo como esposa y madre, fiel a su marido, y dispuesta para engendrar a los nuevos romanos. La mujer que se saliera de esos estándares era tenida desde los círculos más conservadores como pérfida y corrupta, conspiradora e intrigante. Los primeros rasgos eran propios de la naturaleza femenina, que una mujer no podía evitar, y la única solución a tales problemas era la reclusión al margen de la sociedad. Si, por añadidura, hablamos de una mujer con tanto poder como Livia, algo que ninguna otra había conseguido antes, la visión se vuelve todavía más perversa, mostrando a una mujer ambiciosa e incapaz de gobernar sus pasiones, además de manipuladora. Pero si bien es cierto que Livia jamás tuvo la más mínima intención de quedarse al margen de la vida social y política de Roma, todos estos aberrantes calificativos no hacen más que evidenciar la misoginia de quienes los pronunciaron, escudándose en la inferioridad de la mujer. Y de entre todos los que despotrincaron en contra de Livia, hay un individuo que destaca bastante, no solo porque fue el que más la agredió, sino también porque se trata de uno de los historiadores más reconocidos de la antigua Roma, Cayo Cornelio Tácito, hombre para el que Livia representaba todo lo contrario a la recia moral patriarcal que él defendía. Si la emperatriz daba ese ejemplo a las mujeres, éstas se librarían de sus ataduras y de las convenciones patriarcales. Eso seguramente era lo que más preocupaba a Tácito, que rechazaba la participación de las mujeres en la vida pública y que utilizó todos sus escritos para desacreditar a Livia. Tácito era un escritor astuto y sabía que su propaganda no tendría efecto si se basaba solamente en meras invenciones suyas, por lo que siempre utilizó medias verdades y los rumores para hacer afirmaciones que no iban más allá de mero chismorro desinformado. Además, su estilo en muchas ocasiones se basa en limitarse a exponer los hechos que él conocía de oídas, entregándoles una veracidad que no tenían, y los escritos de Tácito tuvieron éxito, enseñándonos cómo la misoginia fue, y en muchos casos sigue siendo, una potente forma de propaganda. Afortunadamente la misoginia de Tácito, así como de otros autores, no es la única referencia que tenemos sobre Livia. También existen otros escritores como Suetonio o Dion Casio, que directamente ensalzan la figura de Livia. Dion Casio, por ejemplo, nos cuenta que Livia había sido tan querida que tras su muerte se decretó que se erigiera un arco en su honor, algo que no se le había concedido a ninguna otra mujer. Pero bueno, volviendo con el amigo Tácito, era tanto el desprecio que éste sentía por Livia, que con suma malicia éste se encargó de sembrar incertidumbre y dudas en un asunto muchísimo más delicado que su comportamiento. En el año 23 a.C., la salud de Augusto empeoró tanto que éste reunió a sus hombres de mayor confianza, así como a los senadores y magistrados más relevantes, para compartir con ellos asuntos de Estado. Como los títulos de Augusto aún no eran hereditarios, este buscaba la manera de elegir un posible sucesor de cara a la opinión pública, para que, llegado el momento, todo fuera más sencillo. El primero al que se preparó en este sentido fue a Marco Claudio Marcelo, su sobrino. Este se casó con Julia, la única hija de Augusto, y su carrera política y militar fue acelerada para que llegara a convertirse en un buen heredero. No obstante, el joven Marcelo cayó gravemente enfermo, y nada se pudo hacer por su vida, destruyendo las esperanzas de una sucesión futura. En los años posteriores, Augusto también fijó su vista en el segundo hijo de Livia, que para ese momento era un destacado y popular general. Augusto jamás ocultó que lo prefería frente a Tiberio, pero la muerte también llegó por Druso, en Germania, en el año 9 a.C.,
se cayó del caballo, con lo cual volvieron a desbaratarse los planes del César. Mientras que todo esto pasaba, Julia, la hija de Augusto, volvió a casarse con el general Agripa. Tuvieron 5 hijos, entre los que sobresalen Cayo y Lucio, y como comentábamos al inicio del video, estos nietos fueron adoptados por Augusto. Posteriormente, cuando Agripa murió, Cayo y Lucio se convirtieron en la mejor opción sucesoria para Augusto. Sin embargo, la fortuna volvió a truncar los planes de Augusto, cuando Lucio falleció a causa de una enfermedad repentina, en el año 2 después de Cristo, mientras que su hermano Cayo murió a causa de una herida infectada 2 años más tarde. Con Cayo murió la última esperanza de Augusto por encontrar un heredero. ¡Fue Livia! ¡Fue Livia! Ella orquestó las muertes para que su hijo Tiberio accediera al trono. Fiel a su estilo, Tácito despotricó con semejante barbaridad. Barbaridad porque, si lo pensamos bien y con detenimiento, el que Livia hubiera estado implicado en la muerte de sus hijastros conllevaría toda una pesadilla logística para asesinarlos a semejantes distancias de Roma, y en silencio, que es lo más complicado de todo. Así que no, a menos de que Livia hubiera tenido el don de la omnipresencia, todo apunta a que solamente se trata de un rumor de los muchos que circulaban en torno a ella, y que Tácito se encargó tan malévolamente de difundir. Pero además de difundir este rumor, Tácito se encargó de introducir el concepto de madrastra asesina, mote que desafortunadamente la acompañaría durante toda su vida y que la perseguiría hasta la actualidad. La figura de la madrastra malvada ya estaba muy arraigada en la sociedad romana, igual que en la nuestra, y ya desde comienzos del siglo II a.C. tenemos algunos ejemplos de madrastras malvadas que conspiraban contra sus hijastros. Así, la figura de Livia, la envenenadora, no es más que una adaptación de Tácito de esta figura mal vista y bien conocida por los romanos, que podía ser rápida y fácilmente reconocida por cualquiera, convirtiéndose en una forma sencilla de desprestigiar a un modelo de mujer que según él no debía de prosperar en Roma. Obviamente Livia siempre veló para lograr que su hijo Tiberio consiguiera llegar lo más alto posible en su vida personal y pública, pero respaldó las decisiones de Augusto en materia de sucesión, apoyando incluso a su hijastra Julia, cuando ésta cayó en desgracia con su padre, y se vio obligada a exiliarse. Si Tiberio llegó a ser el nuevo emperador de Roma tras la muerte de Augusto, fue porque Livia le ayudó a llegar a la cumbre, pero no de la forma en la que Tácito y muchos otros después de él nos han hecho creer, pues ella no tuvo nada que ver con los desgraciables incidentes sucesorios de Augusto, y esto mismo podemos decir de la propia muerte del César. Porque también se le achaca a Livia este penoso evento. De acuerdo con Tácito, fue Livia la que envenenó y provocó la muerte de Augusto, para así facilitar que su hijo Tiberio accediera al trono. En este caso, la ponzoña vendría de los higos que tanto le gustaban al emperador, y que a Livia le encantaba cultivar. Tácito habla, una vez más, de los rumores acerca de un posible envenenamiento por parte de la esposa, aprovechando esta debilidad culinaria, e incluso Dion Casio llega a mencionar los mismos hechos, aunque, a diferencia de Tácito, no le otorga credibilidad a las maliciosas habladurías. Pero, al igual que con el tema de la muerte de los nietos, esta atrevida afirmación puede ser cuestionada si se le medita con detenimiento. Si Livia fuera realmente la asesina de Augusto, las condiciones a las cuales se llevó a cabo el crimen parecen demasiado extrañas. En primer lugar, ¿por qué debe de esperar tantos años para matarlo? Una muerte a partir de los 60 años habría sido fácilmente asimilada, especialmente teniendo en cuenta la caprichosa salud del César. Y más aún, si esperó hasta aquel 19 de agosto del año 14 después de Cristo para matarlo, cuando tenía 75 años de edad, ¿por qué Tiberio no estaba presente para significar una casual pero solemne ceremonia de traspaso de poderes? La explicación más sencilla y plausible nos dice que Livia nunca fue la madrastra maléfica que a Tácito le hubiera gustado que fuera, y que Augusto murió de viejo, y habiendo cumplido todas sus expectativas en la vida, y habiendo amado a su esposa durante más de 50 años. En definitiva, Livia siempre ha sido una figura que ha despertado tanto odios como pasiones, en la que se mezclan los crímenes más terribles que se puedan imaginar, con las virtudes al alcance de muy pocos. Ciertamente es complicado entregar una visión precisa de Livia, esposa de Augusto, madre de Tiberio, y ante todo una mujer libre y empoderada, que a pesar de estar siempre a la sombra política de los hombres,
consiguió llegar hasta donde ninguna otra mujer lo había hecho antes en Roma. Y eso es algo que ni Tácito ni ningún otro hombre le podrán quitar jamás. Normalmente cuando ves a uno de estos retratos de un rey o una reina europeos, o sea, estos retratos del siglo XV, XVI, XVII o XVIII, lo primero que se te viene a la mente es que es una persona pues con mucho poder económico, debido a la ropa o a las joyas que trae. Y si además de esto está junto a una corona, o bueno, lleva puesta una corona, la sensación que le transmite es de un poder político importante. Lo mismo para si lleva puesta una armadura o está montando un caballo. Siempre, siempre, siempre la imagen impone, o cuando menos resalta de las del resto. Y esto se debe a que desde un principio esa fue la intención, que el rey o la reina se vieran bien. O a ver, dime tú, si fueras un monarca o un emperador, a ver, ¿cómo te gustaría salir en las fotos? Pues bien, ¿no? Presumiendo el título. O ya he perdido mejor que en las fotos de la secundaria, ¿no? Bueno, pues en aquellos siglos pasaba igual. Y por eso, el pintor se esforzaba por quitarle todo lo negativo que pudiera tener el soberano. Y en consecuencia, estos cuadros muchas veces no reflejan a la persona tal cual era, igual que hacen las aplicaciones hoy en día, con otra forma de quijada, ojos más grandes, color de piel más claro o más bronceado, bueno, en fin. Ahora, este embellecimiento podía no solamente limitarse a lo físico, como digo, los hombres traían armadura, y las mujeres, pues joyas. Al ver esto uno puede formarse también una imagen distinta del carácter de la persona, más seguro de sí mismo, más alegre, más aguerrido, más dulce, cuando en realidad podrían ser unos perfectos amargados con miedo de salir a tomar el sol en el balcón. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, pues a que los retratados en las pinturas eran seres humanos a fin de cuentas, con todos los títulos que tenían, con los mismos problemas que tú y que yo, y con algunos otros que quizás no asociarías con este tipo de personas. Porque bueno, seamos honestos, es más probable que visualices a un señor de tu barrio teniendo cáncer que a uno de estos monarcas. Pero sí les daba, ¿eh? Y también se los cargaba el payaso, como a cualquiera de nosotros los plebeyos. Y un ejemplo de esto es Alfonso XII, que murió de una tuberculosis. O Enrique de Castilla, que le dieron una pedrada en la cabeza y valió madre. Ahora, eso también aplica para las enfermedades mentales. A los reyes y reinas también les daba depresión, ansiedad, locura. Y esto último lo pude apreciar durante mis años en la preparatoria, antes de que me metiera de lleno a la historia. Y lo confirmé posteriormente en un documental de cuyo personaje les voy a hablar el día de hoy. Juana I de Castilla, o Juana de España, soberana española que literalmente se volvió loca, y se quedó así para el resto de su vida. Juana I nació siendo hija de los reyes católicos de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, quienes son más célebres por haberle patrocinado a Colón su expedición a las Indias. Eso en América, porque allá en Europa son más conocidos por haber finiquitado la reconquista de la península ibérica, y por ser la base sobre la cual se erigió el Imperio Español. Esto pues ya lo comenté por ahí en un video, pero bueno, resumiéndolo, los reyes católicos traían una política expansionista bastante fuerte, que los llevaría a unificar España, hasta entonces dividida en pequeños reinos, como el de Castilla, el de Aragón y el de Navarra, y también a generar alianzas con otras entidades políticas. No con Francia, porque Francia era el diablo, igual que los musulmanes, pero fuera de ahí con casi cualquier país europeo. ¿Cómo hacen estas alianzas? Pues con matrimonios arreglados, ¿cómo más? Como el de la Bella Durmiente, en donde a la princesa Aurora la casaron con el príncipe Felipe. Y fíjate tú, cosa curiosa, a Juana I también la casaron con un Felipe, y como parte de una alianza matrimonial. Felipe el Hermoso fue el marido que le consiguieron a Juana. Era hijo del emperador del Sacro Imperio, otra entidad de la cual ya hemos hablado por aquí antes. Así que, bueno, pues como yerno, pues estaba más que a prueba para los reyes católicos. Era joven, era sano, tenía poder, justo lo que Juanita necesitaba. Aunque bueno, eso último lo digo en tono de ironía, porque pues obviamente a la pobre no le pidieron permiso. Nomás le dijeron, te quedas con este porque es tu deber. Y fin, se acabó. No obstante, Juana sí se enamoró de Felipe. Es más, no solamente se enamoró de él, sino que desarrolló una fuerte atracción hacia este. Casi animal. Y Felipe, al ver lo joven y bella que era su esposa, pues también sintió lo mismo. Y tanta fue la atracción entre ambos, que no habiendo pasado ni 20 minutos de haberse conocido, mandaron traer al primer sacerdote que hubiera disponible, para que les bendijera la unión, y así poder consumar su matrimonio esa misma tarde. O sea, que no esperaron a la boda que estaba programada para dentro de 2 días. Nah,
Les ganó la calentura y quisieron tener relaciones en esa misma tarde, porque a los reyes y reinas también se les subía el líbido, Les gustaba tener intimidad. Y para muestra, Juana y Felipe, que se la pasaban intimando mañana, tarde y noche. Al final este ritmo fue demasiado para Felipe, y comenzó a ponerle límites a Juana. Si antes lo hacían en la mañana, la tarde y la noche, ahora nada más en las noches. Sin embargo, ahora Juana fue la que repeló, y le dijo, «Quiero también las mañanas y tardes». Y Felipe entonces comenzó a escondérsele a Juana, o bien a ocuparse en asuntos políticos, en fin, cualquier cosa para eludir las exigencias de su ardientísima esposa. Pero esto no significa que Felipe renunciara al placer. Nah, ¿qué? El tipo sigue echando pata, como decimos por ahí vulgarmente, solamente que ahora lo hizo con otras damas y doncellas de la corte, que eran menos fogosas que su esposa. Y por más que intentó disimularlo, al final el tipo acabó siendo descubierto por Juana, quien de ahí en adelante comenzó a celar a Felipe, pero hasta un punto tal que le prohibió que tuviera sirvientas, o mejor dicho, personal femenino a su servicio. Aquí ya tenemos dos características que muy probablemente no asociarías con una reina, o archiduquesa, que era el título de Juana, pero que sin embargo veías muy normal en familiares o conocidos, los celos y la fogosidad. Pero espérate, que ese solamente es el comienzo. Hay por ahí otra afección de Juana que hoy en día es bastante normal, desafortunadamente, con la diferencia de que en esos tiempos, o sea, finales del 15, principios del 16, no había los medios necesarios para corregirla. Antes de eso, las enfermedades mentales, al contrario de lo que se nos muestra en las películas, no siempre aparecen a raíz de un trauma, Es más, el 50 o 60% son causadas por una herencia genética que las favorece, igual que la diabetes o los males cardíacos. La depresión y la ansiedad también se heredan. Y ese fue el caso de Juana I de Castilla, quien a la post sería conocida como Juana la Loca. Juana era emocionalmente inestable, no porque estuviera loca como dice su mote, sino porque, como les decía hace unos minutos, por la herencia genética. Su abuela materna, Isabel de Portugal, enviudó muy joven, y el choque emocional le produjo una demencia que la llevaría a estar encerrada el resto de sus días. Porque, como no había psicólogos ni psiquiatras, esa era la única forma que se les ocurría para lidiar con los enfermos. Isabel, la madre, también padeció de celos, e igual también llegó a tener arranques de ira, porque su esposo Fernando le era infiel con veto a saber cuántas mujeres, y además al tipo le valía, y seguía haciéndolo, igual que muchos sinvergüenzas de hoy en día. Aquí tenemos dos antecedentes, o bueno, si quieres nada más uno. El chiste es que, pues el malestar de Juana estaba más que justificado. Si lo vemos desde un punto de vista clínico, claro está. A alguien a fuerzas le iba a tocar. Si no era ella, pues hubiera sido a un hijo o a un nieto. Luego de los celos, Juana experimentó una profunda depresión. No tanto por Felipe, sino más bien por el alejamiento de sus seres queridos, de su barrio, de su ciudad, de su país. Y es que en aquellos tiempos, cuando una mujer de la realeza se casaba, forzosamente tenía que irse vivir a la casa del esposo, que casi por lo regular se encontraba en el extranjero, de tal modo que Juana tuvo que trasladarse a los Países Bajos, en la actual Bélgica, y acostumbrarse a un país que no era el suyo, cuyo clima no se parecía al de España, y alejada de su madre y de sus hermanas, y, para acabarla de molar, sin siquiera hablar la lengua que se usaba en esa nación, el francés, el cual desgraciadamente tuvo que aprender de oídas. Y no es que de repente pensara, ¡ay, extraño mi casa! No, esta melancolía ya la traía desde el primer día. No obstante, los encuentros con Felipe pues se le hacían más llevadera. Pero cuando empezaron a haber problemas, aunque ojo, esto no significa que las cosas entre Juana y Felipe terminaran, ni que la depresión de esta fuera absoluta. Había veces en las que pues le daba pequeñas treguas, o bien, ocasiones en las que Felipe volvía a acercarse a Juana, y ella pues se reanimaba, no eternamente, pero sí una temporada, o al menos hasta que Felipe volviera a ser de las suyas. Lo que ocurría primero, gracias a esto, Juana pudo dar a luz a 3 hijos durante su primera estancia en los Países Bajos, Leonor, Carlos e Isabel. Y digo primera estancia porque, sí, regresó a España, y después regresó a los Países Bajos. Ahora, ¿a qué regresó? A visitar a sus padres, obviamente. No, lo hizo porque el hijo de su hermana mayor, Isabel, había fallecido. Ah, vino al velorio. No, tampoco. Lo hizo porque el niño era heredero de los reyes católicos, por ser hijo de la primogénita. Sin embargo, el chamaco falleció luego de 1 año, e Isabel no resistió el parto. Y bueno, la corona pasó a manos del segundo hijo, Juan. Pero el tipo también se murió, y sin haber dejado descendencia, por lo que el trono recayó en Carlos, el primer hijo varón de la tercera hija, Juana, lo que la convertía a ella y a Felipe automáticamente en los príncipes de Asturias,
o sea, los sucesores oficiales de los reyes católicos, y futuros propietarios del entonces naciente Imperio Español, que bueno, pues por ser lo que era y por tener las características que tenía, era un título que no se podía entregar por correo así nada más. No, había que irlo a recibir a España, en una ceremonia pues bastante pomposa, que fue lo que hicieron Juana y Felipe. Dejaron a los niños y se fueron a España. Entonces Juana pudo volver a reunirse con su madre y su padre, luego de 6 años de vivir en casa de Felipe, lo cual pues le alegró bastante. Vio la proclamación de Juana y Felipe, y estos quedaron como príncipes de Asturias, encargaron otro hijo para celebrar, y de vuelta comenzaron a llevarse bien. Pero en determinado momento Felipe volvió a sentirse asfixiado por Juana, y se regresó para su casa. El asunto aquí es que lo hizo sin Juana, que no podía viajar debido al avanzado estado de gestación, y la reina le dijo que pues esperara que su esposa pariera. Pero Felipillo se la quitó diciendo que le había prometido a sus súbditos regresar antes del año. Total, que el hombre no quiso escuchar razones, y se fue, y Juana quedó en España junto a su hijo nonato, el cual llevaría el nombre de Fernando, en honor al padre de Juana, aunque este hijo no impediría que ella quisiera salir tras su marido, cosa que intentó apenas dejó de estar encinta. Sin embargo, como era invierno y las condiciones para navegar no eran las apropiadas, la reina Isabel le aconsejó a Juana que mejor se esperara la primavera, pero Juana no quiso e intentó escapar para irse por su cuenta. Obvio, los que estaban a cargo de su seguridad no la dejaron, y literalmente le cerraron las puertas de la fortaleza en la que estaba, para que, según ellos, no fuera a cometer ninguna insensatez. Y Juana se puso furiosa, tanto así que se negó a regresar a su cuarto, y en lugar de ello se quedó ahí, junto a la puerta, en pleno invierno, y recibiendo todo el sereno de la noche. Y las sirvientas: «Niña Juana, por favor regresa a su cuarto». Pero Juana: «No». Lo más que pudieron hacer fue conseguir que se resguardara en una cocina que quedaba junto al patio, y eso después de haberle rogado mucho. Entretanto, la reina Isabel se enteró por un mensajero de la conducta de Juana, y salió corriendo para tranquilizarla, cosa que, bueno, la ya madura Isabel consiguió luego de una acalorada discusión, que concluyó con que Juana sí esperaría la primavera. Así que se fue luego de que terminara el invierno, dejando al pequeño Fernando en compañía de sus abuelos maternos, igual que había hecho con sus 3 primeros hijos, que en parte fueron la razón por la que Juana quiso irse de España, junto con Felipe, que sin duda, pues bueno, andaría como un puto conejo, y por eso le urgía irse. Aparte de esto, Juana pensó equivocadamente que la querían obligar a quedarse en España, cosa que dio por confirmada cuando le cerraron las puertas de la fortaleza. Y por eso armó todo el espectáculo que comentábamos, no por caprichosa, sino por paranoica. La reina Isabel, al ver el estado emocional de su hija, inmediatamente se dio cuenta de 2 cositas. Primero, que el estado emocional de Juana no era estable. Y segundo, y más importante, que así probablemente no serviría para gobernar, por lo que el peso del reino recaería sobre su yerno Felipe, que sería una buena opción. De no ser porque... Hola, soy Felipe el Hermoso. Soy fanático de la monarquía francesa y quiero aliarme con ellos. Soy tan francófilo que antes de llegar a España me pasé a pedo por Francia y viví unos días en el palacio de Luis XII. Quería casar a mi hijo Carlos con la hija de Luis, pero lo nombraron heredero de Castilla. ¿Arroz? ¡Ay, güey! Entonces Isabel se enfrentó a una situación que en buena medida terminaría por enfermarla. La angustia de no saber qué sería el reino cuando ella y Fernando murieran. Y fue sin lugar a dudas esa misma ansiedad la que le hizo formular un testamento bastante peculiar a la hora de su muerte. Mientras tanto, en los Países Bajos, Juana volvió a reunirse con sus hijos, y con el picaflor de su marido, que, no habiendo faltado a su costumbre, se puso a cortejar a otras mujeres cuando lo abrumaron las exigencias de Juana. Entonces Juanita vio que en efecto el tipo había vuelto a salir con sus cosas, y se llenó de celos y de frustración, porque a ver, ¿para esto haber regresado de España? ¿Para esto haber vuelto a alejarse de sus padres? ¿Para que el desgraciado de su marido le saliera con lo mismo? Y comenzó a agredir y alejar a cuanta doncella se le acercase. Pero cuando digo agredir no me refiero a insultos ni a empujones. No, nada de eso, sino ataques físicos. Puñetazos, patadas, mordidas e incluso ataques con arma blanca. ¿Una espada? No. ¿Un cuchillo? Tampoco. Unas tijeras, con las que le desfiguró la cara a una chica que había sido favorecida por Felipe. Digo, desconozco si esa fue la intención inicial, pero bueno, de que la desfiguró, la desfiguró. Y el esposo, al ver la inestabilidad emocional de Juana, decidió encerrarla en su cuarto y tenerla ahí de una manera indefinida,
para que no les siguiera causando problemas. Esto naturalmente no mejoró nada la salud mental de Juana, sino que todo lo contrario, la arrojó a una profunda depresión similar a la que había tenido en su primera instancia. Y así se quedó, sola, a oscuras, haciendo huelga de hambre para que la dejaran salir, y escribiéndole cartas de amor a su marido, donde le suplicaba que la perdonase. A veces, pues el güey le hacía caso, y la buscaba, se la llevaba a la cama, y bueno, pero siempre la mantenía encerrada, en aquella improvisada prisión. En eso, cuando las cosas entre Juana y Felipe andaban mal, llegó hasta los Países Bajos la noticia de la muerte de la reina Isabel, lo cual instantáneamente convertía a Felipe y a Juana en los reyes de Castilla, y por consiguiente en los reyes de todo el imperio español. Y bueno, obviamente Felipe pues recibió esta noticia pues como si se hubiera ganado la lotería. Imagínate, ser el amo y señor de todo el imperio español. No obstante, la alegría de Felipe duró poco, pues antes de morir, la reina Isabel dictó un testamento en el cual lo excluía por completo del poder, dejándolo solamente en Juana, quien a su vez sería representada por su padre, Fernando, el que a fin de cuentas terminaría siendo el verdadero gobernante de Castilla. Eso hasta que su nieto Carlos cumpliera 20 años de edad. Al saber el contenido de este testamento, Felipe se enfureció y decidió emprender una guerra política contra Fernando para obligarlo a soltar el poder. En dicha guerra, Felipe buscó ganarse el favor de los sectores que habían sido maltratados o relegados por los reyes católicos, como la baja nobleza y el clero, buscando traerlos con una carta que supuestamente había sido escrita y redactada por la misma Juana. Ahí Juana básicamente invalida el testamento y manifiesta su deseo de que el poder recaiga en su esposo. Ya ven por qué les digo que supuestamente, pero además de la carta, Felipe también solicitó la ayuda de su ministro castellano, don Juan Manuel, así como de Monsieur de Beiré, hombre que se encargaría de entrevistarse con los disidentes en la península ibérica, con el objetivo de jalarlos para la causa de Felipe. Al final esa estrategia resultó porque Felipe consiguió crear un contrapeso que equilibró las cosas con Fernando. Sin embargo, para maximizar aún más su jugada, el tipo llegó a España y se puso, por llamarle de alguna manera, a hacer una gira para arrastrar gente. Claro, no lo hizo así de una forma descarada, sino que el cuate, antes de desembarcar, supo precisamente dónde los recibiría Fernando. ¿Y qué hizo? Pues ordenó desembarcar en otro lado, e ir hasta donde estaba Fernando, pero tomando un rodeo que le daría el tiempo suficiente para engrosar su cortejo. Y la gente realmente veía a Felipe como un líder que los podía librar del absolutismo de los reyes católicos, y por eso lo apoyaban. Y aparte, Juana, la heredera real, estaba con él. A ver, ¿qué más podía pedir Felipe? Pues que se le rindiese a Fernando, ¿no? Concedido. Ante toda la presión de su yerno y con el riesgo latente de una guerra civil, Fernando decidió hacerse a un lado y dejar gobernar a Felipe y a su hija. De este modo, Felipe y Juana llegaron a Valladolid y posteriormente a Burgos, donde parecía que Felipe iba a montar su gobierno. Días de triunfo, brillo cortesano, celebración de la victoria sobre Fernando. Mejor escenario, imposible. A ver, ¿quién se le resistiría ahora? Pues la misma que lo había convertido en rey. Unas fiebres repentinas, malestar inexplicable, y la muerte también se cargó a Felipe, quien apenas había podido gobernar durante 18 días. Sí, 18 días, tras los cuales vino un gobierno en solo de Juana. Esto debido a que Fernando había salido para Nápoles, y se mantendría ahí durante casi un año, a pesar de la muerte de Felipe. Mientras tanto, España viviría un limbo gubernamental, debido al desinterés de Juana por las cuestiones políticas. Y es que si bien no había estado de acuerdo con los modos de Felipe, e incluso había creído que éste la quería encerrar para quedarse con el trono, cuando enfermó, Juana lo cuidó de una manera diligente, y no se separó de él hasta que vino la muerte. Entonces la depresión de Juana aumentó por culpa del duelo, y torció su pensamiento en una época en la cual no había nadie que pudiese contenerla, razón por la cual el malestar emocional se manifestó en toda su terrible expresión, siendo la peregrinación con Felipe su episodio más doloroso. Al final, y como lo había previsto la reina Isabel, Juana no fue capaz de gobernar durante la ausencia de Fernando, teniendo que ocuparse de eso el condestable de Castilla, que, junto al duque de Nájera y el cardenal Cisneros, formaron un triunvirato, que se mantuvo hasta la llegada del rey, en 1507. ¿Te acuerdas que al inicio te dije que la condición de Juana era por herencia? ¿Que puede heredarla un hijo o un nieto suyo? Pues, ¿qué crees? María, la penúltima hija de Juana, también enfermó de depresión, por no poder superar la muerte de su marido.
había sido nombrada gobernadora de los Países Bajos por su hermano Carlos, cargo en el cual ya no se pudo desempeñar debido al malestar emocional. Carlos entonces supo el sufrimiento de su hermana y le ayudó a salir adelante mediante cartas de ánimo, así como con el envío de su colaborador Charles de Pupov, quien alivió mucha de la presión de María, al mismo tiempo que la guiaba en los deberes administrativos. Como de resultado de esto, Carlos consiguió que María se recuperase y se convirtiera en su más eficaz y leal colaboradora en el norte de Europa. No obstante, la atención y el cuidado mostrado por Carlos penosamente no estuvo presente en Fernando, quien, de haber obrado así, se habría convertido a sí mismo en una guía para Juana, o en un apoyo, alentándola a que gobernase su país como la reina que era. En lugar de ello, pues la encerró en el castillo de Tordesillas, con el pretexto de que, dada su falta de lucidez, podía ser usada o secuestrada por alguno de los grupos disidentes, motivo por el cual estimó que debería permanecer recluida, por su seguridad y la de su reino, y así fue como Juana finalizó sus días encerrada en una prisión, que se perpetuó hasta nuestros días, convirtiéndola en la cautiva de Tordesillas. No obstante, la prisión de Juana no fue solamente física, ya que como resultado de la muerte de Felipe y el subsecuente encierro dispuesto por su padre, el desorden emocional de Juana acrecentó todavía más, y no se curó, sumiéndola en una densa e inexorable depresión. Posteriormente, cuando falleció Fernando, el cardenal Cisneros volvió a ocuparse del gobierno, y poco después vino el gobierno de Carlos, el hijo mayor de Juana, quien sería conocido como Carlos V, y dado el parentesco uno podría esperar que este fuese más considerado con Juana, o que incluso la dejase salir de su prisión, ¿verdad? Sí, pudo, pero no fue así. De manera extraña, Carlos decidió mantener el encierro de su madre, el cual se extendería, pues ya vimos que hasta su muerte, en 1555. Algunos opinan que la razón de este prolongamiento fue debido a que, al igual que su abuelo, Carlos creía que su madre podía ser secuestrada y o usada para conspirar contra el régimen, razón por la cual este no le quiso dar la libertad. Sin embargo, a pesar de ello, Carlos jamás se olvidó de su madre, sino que por el contrario, procuró que ésta estuviera bien atendida y que gozase de buena salud, e incluso llegó a visitarla en numerosas ocasiones, siendo una de estas la Navidad, cuando en compañía de toda su familia pasaron con ella esos días de invierno. Ahora, con esto estoy diciendo que pues lo que hizo Carlos estuvo bien. Lo ideal hubiera sido que la liberara y ponerle una escolta que la siguiese a todos lados. No obstante, dada la época y el estado mental de Juana, quizás habría sido muy difícil estarla cuidando siempre, motivo por el cual la decisión de Carlos de mantenerla encerrada, más que un acto de maldad, parece tirarle por el lado de una estrategia política, maquiavélica, que le asegurase la estabilidad de su reino. Y bueno, el episodio de los comuneros parece confirmar bastante esta hipótesis, ¿eh? Y esta ha sido la historia de Juana I, una reina que tuvo una vida bastante fuera de lo común y trágica, pero que sin embargo nos ayuda a darnos cuenta de la humanidad de los reyes y reinas, y que muchas veces pasamos por alto en los libros de historia. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.